Porque sí, todo empezó por un libro. Pero lo que pocos sabían es que Hailey no solo se inspiraba en Selena, la copiaba hasta en las fotos. Imágenes casi idénticas, poses calcadas, frases repetidas, prueba tras prueba de que siempre estuvo al acecho esperando su momento. El momento para arrebatarle todo a Selena, incluido Justin. Y ahora, tras años de tensión, unfollows, indirectas y extrañas coincidencias, hay una pregunta que ya no se puede ignorar. ¿Qué pasa cuando la línea entre admiración, obsesión y rivalidad desaparece por completo? ¿Cuándo la copia se vuelve competencia y la competencia se convierte en guerra silenciosa? Pero lo más inquietante es lo que esto revela de nosotros. Porque aunque muchos insistan en tratarlo como un simple triángulo amoroso entre famosos, la verdad es más oscura, mucho más. Estamos frente a un espejo deformado de nuestra propia cultura digital, donde jugamos a ser jueces, creadores de teorías y verdugos emocionales de personas reales. Convertimos a Hailey y a Selena en símbolos, la villana y la heroína, según a quien le preguntes. Les robamos sus nombres y sus gestos para alimentar nuestras narrativas, y todo con la excusa del entretenimiento, como si sus vidas fueran episodios de una serie que podemos manipular a nuestro antojo. ¿Y Justin? El premio, el objeto, el trofeo de una guerra emocional que ninguno de los tres pidió. Porque lo que comenzó como un romance adolescente bajo el foco mediático, se transformó en una de las sagas más obsesivas, enredadas y peligrosas que ha producido Internet. Y por más que queramos hacernos los ciegos, esto ya no se trata solo de ellos, se trata de nosotros, de cómo nos volvimos adictos a la confrontación, a la especulación, al morbo. Una máquina de indignación constante, un algoritmo que premia el escándalo, que convierte cada mirada, cada selfie, cada palabra en evidencia de una supuesta enemistad eterna. Como si estuviéramos buscando desesperadamente confirmar que hay una guerra, aunque nunca haya existido. Pero, ¿y si somos nosotros los que no sabemos vivir sin ella? Nos hemos convertido en jueces, guionistas y espectadores de una historia donde ya no hay espacio para los matices. Todo tiene que ser blanco o negro. O estás con una, o estás contra la otra. Como si fuera urgente elegir a quién apoyar y a quién cancelar. Pero en medio de tanta prisa por tomar partido, muchos olvidan lo más importante. Hay personas reales detrás de esos personajes que tanto analizamos. Y lo siento si esperaban más drama superficial, pero este video no será otro capítulo de teorías virales. No vamos a repetir por enésima vez si Hailey copia o no copia a Selena. Vamos a ir más allá, mucho más. Queremos entender por qué esta narrativa se ha vuelto tan adictiva, por qué millones no pueden dejar de hablar de esto, y qué tiene que ver el algoritmo con nuestras emociones más intensas. Vamos a explorar cómo se construyen rivalidades femeninas como si fueran parte del show, y lo que eso revela sobre nosotras y nosotros como sociedad. Porque, tal vez, lo más incómodo de todo es aceptar que nosotros también estamos metidos hasta el cuello, que participamos, que opinamos, que compartimos, y sin darnos cuenta, alimentamos esta máquina. Esto no va de morbo, va de verdad, de enfrentar el fenómeno sin filtros. Porque quizás el problema nunca fue si Hailey copia o no a Selena. Quizás el verdadero problema es por qué tantos necesitamos que eso sea verdad. Antes de seguir, quiero pedirte algo. Escucha con la mente abierta. Deja por un momento cualquier tipo de fanatismo, especialmente si eres parte del fandom de Selena Gómez. Esto no es un ataque, es una invitación a pensar, sin filtros y sin bandos. No dejen que la lealtad ciega les nuble el criterio ni les cierre la puerta a otros puntos de vista. Seguir narrativas solo porque favorecen a tu figura favorita, sin cuestionarlas, no es solo ingenuo, es tremendamente irresponsable. Y lo peor es el nivel de agresividad con el que algunas personas reaccionan ante cualquier cosa que no encaje con su versión idealizada de Selena. ¡Es absurdo! Quiero que quede clarísimo.
Yo no soy enemigo de Selena. Al contrario, he seguido su carrera, apoyado su música, visto sus películas y hasta he elogiado su línea de maquillaje. Pero ese respeto no significa que no pueda plantear preguntas incómodas o analizar comportamientos con honestidad y respeto, como siempre lo he hecho. Lo que no está bien es que por atreverme a cuestionar, se me ataque como si estuviera lanzando una campaña de odio personal. Me insultan, me amenazan, me acusan de todo, y siempre desde cuentas anónimas, como si esconderse detrás de un avatar justificara convertir el debate en una guerra sucia. Pero no están defendiendo a nadie. Lo único que logran es alimentar un ambiente tóxico, cargado de odio gratuito. Desde que publiqué ese video analizando su relación con un hombre que, francamente, ha tenido actitudes muy cuestionables, todo se salió de control. Algunos fans reaccionaron como si yo hubiera insultado directamente a Selena, cuando ni siquiera vieron el video completo, porque si lo hubieran hecho, sabrían que resalté muchas de sus virtudes y que mis preguntas fueron más que razonables. ¿De verdad es tan descabellado preguntarse por qué una mujer tan poderosa, tan admirada, tan bella, tolera ciertos gestos tan desafortunados de su pareja? Eso no es un ataque, es una reflexión. Y sin embargo, la respuesta fue brutal. Odio por odio. Mucho más de lo que creen. Ese odio desmedido termina afectando a la misma Selena a la que dicen amar. Porque la verdad es que muchas personas no empiezan rechazándola por ella. Empiezan a tomar distancia por culpa de ciertos sectores de su fandom, que con actitudes tóxicas manchan su imagen y terminan generando rechazo. Y es fundamental entender algo. Esto que estamos viviendo no es una guerra entre Selena y Hailey. No es el equipo de Selena ni el equipo de Hailey. Es número Team Respeto. Team Pensamiento Crítico. Porque ya basta de convertir todo en un circo de bandos. Si de verdad admiran a Selena por sus mensajes de empatía, salud mental y bondad, entonces empiecen a practicar eso en sus propias acciones. No se puede predicar la paz mientras se lanza odio por redes. Y si estás del lado de Hailey, también es momento de reconocer que hay ciertas actitudes que no se pueden aplaudir ni justificar. No todo está bien solo porque viene de alguien que te cae bien. La crítica constructiva y el debate respetuoso no son ataques, son necesarios, porque no se trata de destruir, se trata de reflexionar, de madurar, de dejar de repetir dinámicas tóxicas donde idolatramos personas hasta perder la capacidad de ver con objetividad. Esto no va de defender a una celebridad a toda costa, va de aprender a ver más allá del hype, de entender que detrás de cada nombre de trending topic hay un ser humano real, y que si de verdad queremos hablar de salud mental, empatía y cambio, ese cambio tiene que empezar con nosotros, con cómo hablamos, cómo opinamos y cómo nos relacionamos en esta cultura digital cada vez más agresiva. Porque sí, esta fue una de esas historias diseñadas para romper el Internet. Él, el chico dorado del pop. Ella, la exestrella Disney que quería romper con su pasado. Justin y Selena no fueron solo una pareja, fueron un fenómeno, una historia de amor que no les pertenecía, pero que millones sintieron como suya. Desde ese primer beso hasta el último adiós, lo suyo fue una montaña rusa emocional transmitida en tiempo real. Cada ruptura era una tragedia global, cada reconciliación una celebración colectiva. Pero lo más inolvidable no fue la historia en sí, fue lo que nosotros hicimos con ella. Porque Helena no era solo un nombre compuesto, era una promesa. La promesa de que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. De que, si ellos lograban superar todo, tal vez nosotros también podríamos hacerlo. Así que cuando esa promesa se rompió, no fue solo el final de una relación, fue un duelo masivo, una herida emocional que millones se negaron a cerrar. Y entonces, de forma casi abrupta, llegó Hailey Baldwin. Meses después, Justin se casa con ella.
una figura que había estado presente en su pasado, pero que ahora irrumpía con fuerza en su presente como la nueva esposa. La reacción fue inmediata. De hecho, si quieren entender a fondo cómo fue toda esa transición, tengo un video donde analizo la relación entre Justin y Hailey desde sus inicios. Se los recomiendo para tener un contexto más completo. Pero lo que importa aquí es lo que pasó después de esa boda. Porque Hailey no fue recibida como una nueva etapa en la vida de Justin. Fue vista como una amenaza. Como la intrusa que arruinó el final feliz que millones ya habían escrito en su mente. Y así, lo que comenzó siendo un triángulo amoroso se transformó en una guerra simbólica. Selena fue convertida en la mártir perfecta, la víctima del amor no correspondido. Hailey, en la villana que se metió donde no debía. Y Justin, el hombre atrapado entre la nostalgia del pasado y la presión de construir un futuro ideal. Pero lo más perturbador de todo esto no es lo que ellos hicieron o dejaron de hacer. Lo realmente inquietante es lo que hicimos nosotros con su historia. Todo esto no fue solo lo que ellos vivieron, fue lo que nosotros decidimos ver. Tomamos sus gestos, sus silencios, sus apariciones públicas, sus lágrimas y hasta sus selfies, y los transformamos en piezas de un guión que ellos jamás escribieron. Les impusimos una narrativa, una historia que tenía que seguir, porque no estábamos listos para soltarla. Y como en toda historia que nos atrapa, necesitábamos héroes y villanos, buenos y malos. Una línea clara que nos ayudara a sentir que entendíamos el caos. Pero esa necesidad tan humana, y a la vez tan peligrosa, de dividir el mundo en bandos, ha hecho que se pierda de vista algo esencial, que estamos hablando de personas reales. En una cultura donde las emociones se vuelven contenido y el sufrimiento se traduce en clics, likes y visualizaciones, las relaciones reales dejan de serlo. Se convierten en espectáculos, y cuanto más duelen, más virales se vuelven. Esto ya no tiene que ver con amor, tiene que ver con identidad, con la necesidad de seguir sintiendo algo, incluso cuando la historia ya terminó. Porque el problema fue que el público nunca aceptó el final. Así que creó una secuela emocional. Una continuación ficticia en la que Hailey no solo se casó con Justin, también se casó con toda su historia pasada. Y Selena, al no luchar por ese amor, fue elevada a la categoría de símbolo, de lo que debió ser, de la herida abierta que nunca sanó. Cuando una relación se vuelve propiedad pública, la empatía desaparece. En su lugar surgen los bandos, las acusaciones, las burlas y las teorías conspirativas. Y detrás de todo eso, un algoritmo que no se detiene a preguntar a quién está quemando, solo quiere que el fuego siga ardiendo. El resultado, una cultura digital que no permite cerrar capítulos, que no deja que las personas sanen, ni que avancen, porque el drama vende más que la sanación. Y ahí está el verdadero peligro. Porque esta no es solo una historia de amor rota, es una historia sobre cómo se fabrican las percepciones, sobre cómo Internet convierte emociones reales en entretenimiento, y a personas reales en personajes de una novela que nunca termina. Y en esa transformación constante, perdemos lo más importante, la humanidad detrás del drama. Pero ahora que entendemos cómo se construyó todo este fenómeno, es momento de entrar en lo más perturbador. Las teorías que aseguran que Hailey lleva años copiando a Selena Gómez, sus coincidencias, sus estrategias y su obsesión. Vamos a verlo. Lo que estamos a punto de ver probablemente va a hacer que te cuestiones absolutamente todo. Porque todos sabemos que hay una línea muy fina entre inspirarse en alguien y empezar a vivir a través de su reflejo. Y según una teoría que ha ido tomando fuerza durante años, Hailey Bieber no solo ha admirado a Selena Gómez, ha intentado convertirse en ella. Esta teoría no nació con escándalos ni titulares. Nació en el susurro persistente de miles de personas que comenzaron a observar con lupa cada gesto, cada elección de outfit, cada peinado, cada tatuaje, incluso sus silencios. No se trata de una historia de amor o de ruptura.
Se trata de algo más inquietante, una posible imitación sistemática, silenciosa, pero a la vista de todos. Para muchos, esto no es una simple coincidencia, es una colección de reflejos, una secuencia de detalles tan específicos y repetidos que ya no parecen aleatorios. Empiezan a formar un patrón, y los patrones, a diferencia de las coincidencias, dejan entrever intención. Tomemos el caso de los tatuajes. Un tatuaje, en teoría, es algo íntimo. Un símbolo que llevas en la piel para representar tu historia personal, tus vivencias, tus emociones. Pero, ¿qué pasa cuando dos personas empiezan a tatuarse los mismos símbolos, en los mismos lugares, o con significados parecidos? ¿Qué pasa cuando esa coincidencia ocurre una, dos, tres veces? Los fans han documentado al menos 3 tatuajes de Hailey que resultan sospechosamente similares a los de Selena. ¿Casualidad? ¿Tendencias estéticas? ¿O una forma silenciosa de reescribir una historia que no vivió, pero que quiere hacer suya? Sí, suena extraño. Mucho. Pero una vez que empiezas a conectar los puntos, es difícil no sentir cierta incomodidad. Y eso nos lleva a otro punto, la moda. Sí, sabemos que la moda es cíclica, pero las repeticiones exactas no lo son. Hay algo perturbador en ver cómo un look que Selena usa un día aparece casi calcado en Hailey poco tiempo después. Mismo peinado, mismo tono de labios, mismos accesorios. No estamos hablando de simples coincidencias estilísticas. Estamos hablando de un espejo que parece cada vez más preciso. Y cuando ese espejo se vuelve demasiado exacto, ya no inspira, inquieta. ¿Tú qué opinas? ¿Casualidad o algo más? La misma paleta de colores, la misma actitud frente a la cámara, la misma estética, todo tan similar que parece una copia exacta, pero presentada como si fuera un eco, un reflejo sutil. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿dónde termina el gusto compartido y dónde comienza el deseo de habitar una imagen que ya fue validada por el público? Durante la pandemia, Selena sorprendió al lanzar su propio programa de cocina. Fue íntimo, torpe, casero y, por eso mismo, auténtico. El mundo lo recibió con cariño porque se sentía genuino. Años después, coincidencialmente, Hailey lanza su propio show de cocina, otro espacio donde una celebridad busca mostrarse normal, cocinando en casa, con cámara lenta enfocando las manos, misma iluminación, mismo tono emocional. Incluso frases casi idénticas como, yo también cocino en casa. Y claro, Hailey tiene todo el derecho de hacer su programa. Nadie se lo cuestiona. Pero cuando se suman todas estas coincidencias, una tras otra, es imposible no preguntarse, ¿por qué hacerlo igual? ¿Y por qué siempre justo después? En redes sociales, cada publicación cuenta. Cada post es una pista. Y cuando esas pistas se repiten, aparecen los ecos. Fotos con el mismo encuadre, textos con el mismo tono, frases similares, gestos casi calcados. Una atmósfera emocional que no solo parece familiar, se siente como un déjà vu. Y el patrón vuelve a aparecer una y otra vez. Selena lo hizo primero, Hailey después. Así, lo que comenzó como una teoría pequeña y hasta ridiculizada, empieza a tomar más y más fuerza. Porque ya no se trata de una coincidencia estética, se trata de una secuencia demasiado precisa. Y eso nos lleva a una comparación inevitable. Una película que muchos recordarán. En ella, una mujer obsesionada comienza a copiar absolutamente todo de otra hasta perderse en el intento de reemplazarla. Esa historia dio origen a una teoría que todavía genera escalofríos. El Single White Female Syndrome. Una forma de nombrar un fenómeno inquietante, donde alguien, por inseguridad o necesidad de validación, comienza a borrar su identidad para apropiarse de la de otra persona. ¿Y si eso es exactamente lo que está pasando aquí? La identidad propia fue sacrificada en favor de la imitación. Y por eso, muchos, de verdad, muchos, creen que hoy no estamos viendo una película.
Estamos viendo algo similar, pero en tiempo real. En Instagram, en TikTok, en las alfombras rojas, en cada nuevo lanzamiento. Y hay que decirlo, no todo es necesariamente intencional. Pero cuando las pruebas visuales se acumulan una tras otra, las teorías que antes sonaban ridículas empiezan a sentirse posibles. Lo que al principio parecía exagerado, de pronto cobra sentido. Algo se activa. Desde mi perspectiva, tal vez no estamos viendo una obsesión directa. Tal vez estamos viendo las consecuencias de vivir atrapada dentro de una narrativa que nunca pudiste controlar, de convertirte, sin buscarlo, en la siguiente dentro de una historia que para millones todavía no ha terminado, porque el parecido entre Hailey y Selena va mucho más allá del maquillaje o la ropa. Es una sombra emocional, un duelo sin resolver, una especie de coreografía silenciosa entre dos mujeres que jamás se eligieron mutuamente, pero que fueron atadas por la mirada pública. Dos figuras forzadas a protagonizar una historia que no escribieron y que aún así no pueden abandonar. Pero antes de seguir juzgando, hay una verdad incómoda que no podemos ignorar. Esta teoría no creció sola. No apareció mágicamente. Alguien la alimentó, alguien la compartió, alguien la transformó en contenido. Y sí, me duele ser yo quien lo diga, pero ese alguien fuimos nosotros. Nosotros que dimos like, que comentamos, que compartimos, que alimentamos el algoritmo sin pensar, que hicimos virales los clips, que analizamos tatuajes, peinados y frases con lupa, sin detenernos a pensar en las consecuencias emocionales. Sí, esto fue intenso, un poco denso, lo sé, pero en la siguiente parte del video vamos a ir más allá de las personas, porque ya es hora de dejar de señalar con el dedo y empezar a analizar al verdadero responsable de que todo esto no solo haya nacido, sino que se haya amplificado hasta convertirse en una narrativa global. El sistema. Vamos a hablar del verdadero monstruo detrás de todo esto, el algoritmo del odio viral, y de por qué, en Internet, la obsesión vende, y vende mucho. Porque al final del día, una teoría no necesita ser cierta para hacerse famosa. Solo necesita hacerte sentir algo. Rabia, tristeza, indignación, morbo, lo que sea. Lo importante no es la verdad. Lo importante es que duela, que se viralice, que genere clics. Vivimos en una era donde las emociones se han convertido en moneda de cambio, donde la tensión se traduce en dinero y la polémica en poder. En este mundo gobernado por algoritmos, la verdad no es el objetivo. Es apenas un jugador más. Y tristemente, ya ni siquiera es el más fuerte. Aquí no gana quien tiene razón, gana quien provoca. Y pocas historias han provocado tanto como la de Hailey, Justin y Selena. No estamos viendo solo una teoría viral, estamos viendo un sistema entero, un ecosistema digital alimentado por emociones intensas, conflictos y millones de visualizaciones. Una máquina que no necesita pruebas, solo necesita combustible. Y ese combustible somos nosotros. En TikTok, por ejemplo, nada es casual. Un gesto se convierte en código, un outfit es una pista, una frase es una indirecta, y un silencio se transforma en confesión. Miles de usuarios analizan hasta el más mínimo detalle. Una risa, una mirada, una palabra. Lo recortan, lo editan, lo ralentizan, lo musicalizan. Le dan vueltas hasta convertirlo en evidencia emocional. ¿Buscan la verdad? Number buscan que suene creíble, que se sienta fuerte, que golpee justo donde queremos que golpee. Y mientras tanto, algunos recuerdan cuando Internet era un lugar ligero, donde solo entrábamos a reírnos, compartir memes o escapar un rato del mundo real. Pero eso quedó atrás. Hoy, las redes se han convertido en un tribunal emocional, un lugar donde miles de desconocidos se transforman en fiscales, jueces y verdugos digitales. Personas que analizan entrevistas de hace 10 años, que examinan sombras en una foto, que trazan líneas del tiempo como si estuvieran resolviendo un crimen. Todo para mantener viva una historia que ya debería haber terminado.
Pero el algoritmo no quiere finales felices. Quiere drama. Siempre. Cronologías emocionales, teorías hiladas con pinzas, horas y horas de análisis. Todo con un solo objetivo: confirmar la narrativa que más nos conmueva. Pero sobre todo, la que más escandalice y la que más duela. Es extraño, pero real. Porque el problema con el odio en Internet no es solo que exista, es que funciona. Funciona demasiado bien. Literalmente vende. Genera millones. Y los nombres de Hailey y Selena han sido tendencia constante durante años. Cada video sobre su supuesto conflicto se convierte en oro digital. Millones de visualizaciones, miles de seguidores nuevos y una avalancha de comentarios llenos de fuego. Y en ese punto, hay que decirlo con todas las letras: el odio dejó de ser una simple reacción. Se convirtió en un producto, en entretenimiento disfrazado de justicia emocional, una forma rentable y peligrosamente efectiva de destruir a alguien a cámara lenta, de anular su humanidad mientras decimos que lo hacemos por la verdad. Todo esto ha llegado a un punto extremo, porque incluso Hailey ha hablado abiertamente de los pensamientos oscuros que ha tenido por esta presión. Y Selena, en varias ocasiones, ha pedido públicamente que los fans se detengan, que dejen de alimentar este enfrentamiento. Es más, ambas llegaron a posar juntas en una foto. Una imagen que fue como un mensaje directo al mundo. No hay guerra entre nosotras. Un gesto de paz. Un intento de calmar las aguas. ¿Y qué pasó? Nada. Absolutamente nada. Porque algo quedó más que claro. Internet no quiere reconciliación. No quiere finales felices. Quiere conflicto. Quiere tensión. Quiere el siguiente episodio del drama. Y si ese conflicto no existe, lo inventa. Si callan, es sospechoso. Si hablan, es estrategia. Si se alejan, es una declaración silenciosa. Y si interactúan, entonces es falsa cordialidad. No importa lo que hagan. El público ya decidió lo que quiere ver. Y mientras esa demanda de conflicto siga siendo rentable, el algoritmo se encargará de mantener viva la llama. Porque en Internet, la paz no da clics. El escándalo, sí. Si no hablan, es porque algo ocultan. Y a estas alturas, ya no estamos hablando solo de acoso. Ya no es simple bullying digital. Es algo más profundo, más organizado y, tristemente, más constante. Es lo que, entre comillas, me gusta llamar la cultura del asedio. Porque si algo hemos aprendido de todo esto, es que una narrativa colectiva no necesita hechos. Solo necesita emociones. Emociones fuertes que conviertan la vida de otros en una historia atrapante, donde el sufrimiento se transforma en espectáculo. Una función que nunca se detiene. ¿Y qué hacemos nosotros mientras tanto? Compartimos videos que ridiculizan. Dejamos comentarios cargados de odio con etiquetas como Chai, Team Selena o Hailey nunca será suficiente. Pero, ¿quién estamos destruyendo realmente solo por entretenernos? ¿A quién beneficia que esta historia siga viva? ¿Y a quién le está costando demasiado caro? Porque tal vez, y esto es difícil de aceptar, esto ya no se trata ni de Hailey ni de Selena. Se trata de nosotros, de nuestra necesidad absurda de tener una villana, de sentir que estamos buscando justicia, cuando en realidad solo estamos pidiendo castigo, de convertir las emociones ajenas en contenido para llenar nuestro feed. Y lo más cruel, cada clic, cada teoría viral, cada burla, es una piedra más en una estructura invisible, que las aprisiona a ellas, que las mantiene atrapadas en un rol que nunca eligieron. Así que más allá del algoritmo, más allá de las plataformas, más allá de las teorías, tenemos que preguntarnos algo incómodo. ¿Qué hay detrás de esta obsesión colectiva por comparar a dos mujeres constantemente? ¿Qué dice eso de nosotros? ¿Y qué tan frágil se vuelve la identidad de una persona cuando el espejo en el que la obligan a mirarse no lo eligió ella? Piénsalo bien. Porque lo único verdaderamente real en medio de todo esto es que nada existe sin la mirada del otro.
¿Quién eres cuando nadie te está mirando? ¿Y quién te obligas a hacer cuando millones no dejan de hacerlo? En el fondo de esta historia, más allá del amor, más allá del escándalo, hay una pregunta que preferimos no hacer, porque nos muestra más sobre nosotros que sobre ellas. Y al final, esa es la pregunta que nos queda flotando. ¿Quiénes somos cuando nadie nos mira? ¿Y en quiénes nos convertimos cuando sentimos que todos lo hacen? Porque esta historia nunca fue solo sobre Selena, Hailey o Justin. Fue sobre nosotros, sobre cómo consumimos vidas ajenas, cómo proyectamos nuestras propias heridas en personas que no conocemos y cómo, muchas veces, buscamos en el drama de otros una forma de escapar del nuestro. Si este video te hizo pensar, si te removió algo por dentro, te invito a dejar un comentario. Quiero leer lo que tú opinas sobre todo esto. ¿Coincidencia? ¿Obsesión? ¿Responsabilidad colectiva? No olvides darle like si te gustó, suscribirte para más contenido como este y compartirlo con alguien que necesite ver la historia completa, no solo los titulares virales. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Y, como siempre, con mente abierta y criterio propio.